Hoy es 23 de agosto del 2025. Este es el video 702 del canal de YouTube @Jenny Erazo_ Real. Y si lo borra YouTube, se sube al canal Ódice @Jenny Erazo Real. Sin el guión al piso. Voy a leer la denuncia que radiqué ayer, agosto 22. Solamente la radiqué en el Senado, pero se les va a mandar a cada uno por cualquier medio que deje constancia de que se envió, aunque nunca es radicado. Y voy a leer la petición que yo hice en julio 24 de 2025, una semana después, a la comisaría Suba 1, porque es que el 12 de julio fue en la comisaría de Suba 2. Yo no fui al otro día, fui una semana después, porque tenía la confusión, y fue una semana después, claramente, para saber qué había pasado. Entonces, yo leí lo de julio 11 y julio 12, yo lo leí. Ahora voy a leer el julio 24, que era el video 648, pero es que este video 648 lo borraron del canal de YouTube y lo borraron de Ódice. En el canal de YouTube no lo borraron, le pusieron 648 a la lectura de mayo 19. A las dos peticiones que yo entregué en mayo, las dos peticiones no, a la petición que yo entregué en mayo, que era conocer de la medida de protección, que ellos no quisieron radicar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que aquí lo que está haciendo en la comisaría Suba 1 este señor Brian Moreno, que desde mayo 19 del 2025 no quisieron radicar, ellos inventaron esa audiencia del 29 de octubre del 2025, donde se supone que me iba a hablar en un link, dizque para el aplazamiento, para el levantamiento de el incidente de la medida de protección. Pero ellos se están basando con la petición de mayo, que yo les dije que como así que yo tenía una medida de protección, que yo necesitaba saber qué era. Entonces aquí lo único que ellos hacen es mentir. ¿Quién? La comisaría de Suba 1, señor Brian Moreno, junto con el juzgado 13 Familia Bogotá, con el ICBF. La denuncia que yo voy a leer es contra el presidente Gustavo Petro y el señor Gustavo Bolívar, porque ellos claramente, todas estas acciones que hacen todos estos funcionarios es porque le han asegurado ser protegidos por ellos. Entonces, primero voy a leer la denuncia que yo pongo en la Cámara de Representantes, Comisión de Investigación y Acusaciones, al senador Eduardo Rodríguez. Y luego leo la petición que yo hice en julio 24, que esa petición la borraron como siempre. Entonces aquí está. Señor Eduardo Rodríguez, este es el número 2025-1400001987. Agosto 22, video 702. Contra el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Honorable Corte Suprema de Justicia. Doctor Jorge Hernando Díaz Soto. Sala Penal, tutela 139-68. O sea, dirigido a una de ellos. La denuncia es secuestro internacional, el facilitador señor Gustavo Bolívar contra mi hija Saris Arquerazo, tarjeta 1027-15-2040. Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. Pues, o sea, yo utilizo los correos, utilizo los portales, pero esto no es radicado. Este bloqueo, ¿quién lo hace? Lo hace directamente la policía. Honorable Corte Constitucional, el presidente Jorge Enrique Ibáñez. Honorable Cámara de Representantes, que el único radicado que he puesto, son 8 folios. Honorable Consejo de Estado, doctor Luis Alberto Álvarez Parra, que ahí siempre tenemos al señor Ariel Riaño, que todo lo bloquea. Y Consejo Superior de la Judicatura, doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo. Yo voy a utilizar el medio de la CIDH para hacerles llegar esta comunicación.
Yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula 669788184, presento memorial, el cual lo encuentra publicado en el canal de YouTube @Jenny Erazo_ real y Odise @Jenny Erazo real como video 702. Mi cuenta única de notificación es sarifraude 110010 205 0002024 0164900 @proton.me. Los celulares es 302-843-8426 y 302-713-3438. Adicional al material de videos aportados el 30 de julio del 2025, que es el video 668, el índice de videos a julio, que es el video 669, creo que el video 668 está en Odise, y el índice a agosto, que es el video 701, que es el borró YouTube, entonces está en Odise @Jenny Erazo real. Sumo a la lectura de, pero abajo ustedes ven que yo pongo la notificación. Normalmente a mí me cortan la parte de abajo y me cortan la parte de arriba. ¿Esto quién lo hace? Los que modifican todos los papeles míos. Entonces, la notificación es sarifraude 110010 205 0002024 0164900 @proton.me. Yo quiero decir que aquí hago el paréntesis, que el PDF no es mi denuncia. Mi denuncia es el video denuncia. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones. Es la lectura de la denuncia. El PDF, si se basan solamente en el PDF, me están cortando mi comunicación, porque el PDF puede ser cambiado, lo pueden trastocar, pueden cambiar una hoja, ponerle otra, le pueden cambiar la fecha. O sea, yo no presento PDFs, yo leo PDFs. Folio 2. Entonces, sumo a la lectura de la omisión de sus deberes legales y disciplinarios, ve los videos 684, 685 y 687. Los videos 688 y 689 fueron borrados de YouTube, por los que lo encontrará en Odise Jenny Erazo real. Teniendo como el 689 la lectura de 2 fallos de tutelas falsos. La notificación 27435, radicado 110012 204 0002025 0288 401, la entre paréntesis 69935. Y la otra notificación 27202, radicado 110010 204 0002021 011 7400. Al ser borrados, claramente quiere decir que estas notificaciones son falsas. Aquí yo estoy contra un grupo de policía. Tienen a mi hija secuestrada y a mí me tienen extorsionada, me tienen como rehén. Mientras tanto, ellos son las víctimas. Y eso no es así. Lo que les pasa a ellos es por abusadores. Yo, Jenny Alexandra Erazo, soy la mamá de Sarit Sarque Erazo, pero también soy la defensa legal desde el 2014, donde sus instituciones no reconocen mi autoridad para imponer las falsedades de montajes de policía y fiscalía, entre comillas, violencia intrafamiliar, psicóticas compartidas, vagabundas, estafadoras, cierro comillas, y todo su mundo misógino de cómo violentar a una niña y a su madre por reclamar sus derechos. Denunció formalmente que mi hija fue sacada del país siendo menor de edad ilegalmente mediante una cooptación institucional articulada entre el ICBF, la Fiscalía, la Policía, el Juzgado 13 de Familia de Bogotá, la Procuraduría, la Defensoría y la Comisaría de Suba 11, 1, 2, 3 y 4. Acción facilitada por el señor Gustavo Petro, que le facilitó la potestad al nombrar como director de prosperidad al señor Gustavo Bolívar, que el folio 4 quedó como 3, pero es el folio 4, el 3 es el 4 y el 4 es el 3. Quien ejerció entre el 5 de marzo del 2025
y el 16 de mayo del 2025. Entonces coinciden las fechas. Voy a hacer aquí el paréntesis porque yo no lo escribí. El 5 de marzo fue que yo puse la denuncia por prevaricato, por abrir habeas corpus falsos y tutelas falsas. Claramente este señor trabaja de la mano con la fiscalía y la policía y lo nombraron como director. ¿Pero para qué? Porque se sale él de su cargo y entra en este cargo. Luego, el 16 de mayo ya sale. El 15 de mayo empezó contra mí el constreñimiento de la policía en el aeropuerto. Entonces, las dos fechas específicas y este señor que entra allí, ¿para qué? Para asegurar sacar a mi hija junto con la Cancillería, que estaba esta señora Laura Sarabia, que entró a la Cancillería a final de enero del 2025. Y también salió en julio, muy oportunamente también salió. Entonces ellos lo que han hecho es garantizar que la policía sacara a mi hija del país, policía y fiscalía, que la desapareciera para ellos imponer su entrampamiento, que es los montajes que ellos buscan, que es desaparecerme a mí. Por eso empezó entre mayo 15 y julio 14 todo el constreñimiento de la policía a través de la seguridad de cuatro personajes, los últimos que son los de el día 14 que me desplazan del lugar. Entonces, el señor Gustavo Petro, sigo leyendo. No, en esas fechas es que actúa bajo la jurisdicción del señor Brian Moreno, comisario de familia de Suba 1, de sacar a mi hija a una supuesta custodia con un presunto narco abusador sexual que reside en Paraguay, que si no, en el mejor de los casos, si no la asesinaron. Entonces, lo que hace el señor es que facilitan la salida del país siendo menor de edad, ¿sí? Todos guardan silencio para ahora decir que ella se fue con su voluntad. Una niña que está secuestrada, desaparecida por la fiscalía y la policía, y el abuso de ellos es simplemente, como yo soy la defensora, no dejarme acercar. Si no la mataron, porque es que el mejor de los casos es que la hayan sacado y esté con el abusador sexual. ¿Por qué abusador? Porque como yo no tenía cámaras en la casa mía, en la casa de mi mamá, se dieron cuenta que el señor era un abusador y les pareció que entonces cuando yo estuve en Cali, que la policía me persiguió, yo averigüé con un amigo de mi papá qué era lo que estaba pasando y me dijo: lo que pasa es que si la están persiguiendo es porque Felipe Erazo, o sea, el que se supone que tiene la custodia, que vive en Paraguay desde hace muchos años, dice, él parece que es narco. Entonces nada más y nada menos que a la policía le pareció fabuloso entregarle a un narco a mi hija. Si yo no me meto con ellos, por algo será. ¿Sí? Ustedes no pueden, o sea, ustedes me obligaron, a mi hija y a mí nos obligaron a acatar su voluntad de delincuentes. Y si no, como tienen autoridad, entonces abusan. Y si no, entonces se hacen programas de televisión para hacerse los víctimas. Hasta se deben inventar noticias, todas las noticias falsas de que son víctimas. El señor Gustavo Petro facilita la suplantación mía y de mi hija desde el inicio de su gobierno, ya que la persecución policiva que venía de antes, proviene principalmente de narcos, haciendo acuerdos con ellos en la venta de mi hija. La primera denuncia se radicó en la Cámara de Representantes el 10 de mayo del 2024, donde los señores senadores, escuchen los nombres: Humberto de la Calle, señora Clara López, guardan silencio. La señora Catherine Miranda reservó una respuesta de la Defensoría a principios de julio del 2024, donde dice que mi hija fue violada, haciéndola llegar hasta agosto 8 del 2024. El señor Armando Benedetti, que en ese tiempo trabajaba en una oficina de la ONU, creo que en la de producción alimentaria,
que eso también está muy relacionado con la bienestarina. Al parecer trabaja de la mano con la abogada, ahora sí me devuelvo al folio 3, Carolina Castillo Álvarez. Aquí quedó, esa hojita quedó mal foliada. Con contratos en la ONU para cerrarnos las puertas de toda ayuda internacional. Entonces, aquí todos el festival del contrato para abusar a una menor de edad. No bastando con el cierre de las correspondencias y las secretarías de las altas cortes, portales institucionales y correos celular bloqueado, mi hija es vilmente usada para incriminarme y usarla como arma de extorsión por policía y fiscalía. Sacada del país, al parecer, la señora Laura Sarabia de la Cancillería fue movida a ese puesto estratégicamente en la misma fecha para asegurar la tortura no sea conocida y puedan seguir robando y protegiendo su campaña electoral, no del señor Petro, sino de los señores Bolívar y Cepeda. Cepeda, ¿por qué entra aquí? Porque es que todos los correos que yo mandaba, todo lo que yo mandaba a la fiscalía, se lo mandaba al señor Cepeda, todas las denuncias. Ellos conocieron todo lo que yo estoy denunciando, ellos lo conocieron y aquí lo único que pensaron fue cómo desaparecernos. 2. Solicitud, activación de medidas cautelares. Se obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cancillería, diga cuándo sacaron a mi hija del país y devolución inmediata. Protección del bebé, producto de violación. Prohibir dichos funcionarios se acerquen a mi hija y a mí, principalmente la comisaría de Suba. Ningún incidente, o sea, aquí no existe ningún incidente de levantamiento de medida de protección. Porque esa cita que pusieron el 29 de octubre coincide con la misma fecha del peritaje que le hicieron, que supuestamente le hicieron a Diana Erazo y a mi hija el 29 de octubre del 2024. Es decir, no hicieron ningún peritaje. Y la supuesta entrevista de mi hija seguramente la grabaron, si no la han matado, la grabaron antes de matarla. Si la mataron, la grabaron antes de matarla. Entonces yo aquí me rancho y yo ya los voy a denunciar públicamente otra vez, que si no dejan ver a mi hija para que sepan quiénes son los victimarios. Aquí ustedes no son las víctimas, ustedes son unos abusadores. Les dije. Los hechos para asumir que mi hija Sari permanece en un secuestro internacional los relato en los videos. Espere, 5. Sí, estamos en el folio 5. 535, que la comisaría 4 no existe. Comisaría Suba 4 no existe. Está en Odise, 29 minutos 43 segundos. 596 son los videos. Solicitud de Defensoría Regional. 595, solicitud pruebas de medicina legal. 666, 6667, proyecto de ley Sarit, que está en Odise. Ustedes pueden ver el video 701, que ahí están nombrados los principales denunciados, ¿no? De la denuncia que puse yo en la fiscalía el 21 de agosto, que es el video anterior a este, que fue el que borró YouTube. Entonces allá puede escuchar todos los nombres de los magistrados. No puse los nombres porque yo los voy a denunciar directamente en la Corte Penal. 666 y 667 es el proyecto de ley Sarit, que está en Odise también. 594-4 es el habeas corpus internacional, lo que yo puse como habeas corpus. 641, la denuncia ante comisaría de Suba. 648, no radica comisaría de Suba, mayo 19 del 2025. Que al final está el audio el audio de la señora que no quiso radicar en mayo 19, que luego apareció una denuncia falsa en la fiscalía con fecha de mayo 21. Entonces aquí lo que hace la policía es suplantarme. Si yo veo el 19 de mayo, entonces borran, no radicaron el 19 de mayo, pero el 21 de mayo fue la suplantadora que hace un escándalo para ellos tener a mi hija secuestrada y ganando plata. Yo todo esto, yo ya voy a salir
a sacar lo que nos ha hecho la policía, para que dejen de hacerse las víctimas. 6. El 684 es la desaparición, denuncias 641 y 662. 594-3 es el radicado de comisaría Suba 2, RUG 11-22-50-08-29. 594-4 es la misma, pero de 16 folios. Se borra la petición de comisaría Suba 1 el 24 de julio, que es la que voy a leer, por la cual la subo en este video, 11 folios, lo cual le cambia falsamente como incidente de levantamiento de medida de protección. Yo no actúo con secuestradores. 700 es la comunicación de la comisaría 1, Suba, la que yo puse en julio 11, y 701, amenazas de torturar a mi hija por denuncia en fiscalía. 4. Fundamento jurídico. Esto no lo voy a leer porque yo lo he repetido y repetido en muchas denuncias. Constitución política, artículos 2, 11, 13, 29, 44, 93 y 229. El folio 6. Código Penal, artículos 165, 168, 413, 287, 434. Disciplinario, la ley 1952-2019, artículos 34, 35, que es el abuso, la falta gravísima por el abuso del cargo. Internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3 y 9, Convenio de la Haya 1980 sobre sustracción internacional y Convención Interamericana sobre desaparición forzada. 5. Solicitudes concretas. A la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Hernán Díaz Soto, tutela 139-168, investigar la falsa tutela por educación, radicada el 23 de julio del 2024, por la imposición del ICBF en cabeza de la señora Astrid Cáceres y defensoras Cristina Real y Esperanza Borja, que hoy se llama Elizabeth Borja. Pero yo tengo los chats del ICBF donde dicen que es Esperanza. De no dejar entrar al colegio Cuepa Dutec a mi hija el 8 de julio del 2024 y cortarle su estudio desde el rescate del 5 de marzo del 2024. A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicito declarar nulos todos los actos judiciales bajo cooptación criminal. A su institución aporto 7 folios de radicados del 8 de agosto, son 16 folios, lectura video 686 y 6 folios, lectura video 687. Los verán el 703. La Comisión de Investigación y Acusaciones apertura la denuncia el 10 de mayo del 2024 contra el señor Gustavo Petro como retaliaciones, abusar del cargo de director de Prosperidad Social del señor Gustavo Bolívar para desaparecer los delitos contra mi hija Saritza Arquerazo, a pesar de que la Secretaría de Integración Social, bueno, es un cargo diferente al de Prosperidad Social, pero a mí yo lo denuncio porque están íntimamente relacionados, sobre todo por las bases de datos. El señor Gustavo Bolívar, para desaparecer delitos contra mi hija Saritza Arquerazo, lo que pasa es que las amenazas contra mi hija eran de la policía antes de llevársela secuestrada, era que su único camino era suicidarse o quedar en coma. Y toda esta construcción fue desde que nosotros pisamos el pie en Bogotá, inmediatamente nos contacta este señor, ¿sí? Para que trabajáramos en la campaña. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellos lo que querían, cuando yo llegué, escúcheme bien, cuando yo llegué nosotros trabajamos 3 días en esa campaña, simplemente entregando publicidad en sitios específicos y un día a un concejal. Primero, este señor nos ofrecieron un sitio para que nos quedáramos, un sitio que era un sitio de ratas que costaba creo que 20,000 pesos y que claramente nosotros llegábamos a entrar a ese lugar y jamás hubiéramos vuelto a salir. Nosotros no nos escapamos nunca de la policía, nunca. Nosotros escapamos de Cali, llegamos a Chía, 2 veces nos sacan, llegamos a Bogotá y por medio de este señor nos contactan. Lo que tenía que pagar, los 2 días que lo que pagó el señor Gustavo Bolívar, lo pagaron completo. Pero lo que pagó el señor concejal, amigo Gustavo Bolívar, lo pagaron incompleto. Entonces, al parecer, usaron esos 3 días de trabajo para decir que es que yo ponía a mi hija a trabajar.
No, nosotros hicimos eso simplemente para poder pagar hotel, porque no nos queríamos quedar en el aeropuerto. Mientras yo esperaba que la audiencia del Consejo de Estado que fue el 10 de octubre del 2023, nos dieran protección, pero nada de esto pasó porque simplemente la policía jamás metió tutelas al Consejo de Estado, ni a los magistrados les interesaba. Los magistrados al parecer dejan que todos estos hagan lo que quieren. El presidente Luis Alberto Álvarez Parra es contratista de Minas y Energía del señor Gustavo Petro, del Consejo de Estado, y él fue el que me negó la tutela en Cali del año 2023, cuando me sacaron a mi hija del colegio, que me cerraron el portal. Yo puse una tutela y él me la negó en mayo del 2023. En junio del 2023 yo estaba acá en Bogotá pidiendo que me abrieran Entonces aquí hay el entramado que ellos hicieron para poder desaparecernos es, mejor dicho, genial. Aquí lo único que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro es empoderar a la policía. O sea, ese cuentico de que la policía, que Petro odia a la policía, lo primero que hizo Petro fue cambiar la policía. Abrieron 4.000 cargos nuevos en la fiscalía y 320 cargos nuevos en el ICBF. Ustedes están perdidos, toda la gente está perdida de este señor. O sea, lo único que hizo fue coger la institucionalidad y cogerla a favor de él. Y aquí ellos hacen lo que les dice esto. Entonces aquí el cambio era, me imagino que por plata, bórrenos el delito y nosotros pagamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto les pagaron? Entonces, obviamente, Petro no es enemigo de la policía. Al Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado solicito lo mismo que ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Sigo. A la Corte Constitucional y Senado exijo oralidad plena, control de cada trámite y protección como testigo clave de delitos del gobierno Petro contra mi hija. Al Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado solicito lo mismo que ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, nulidad de todas las tutelas y demandas presentadas por policía bajo su planteación de identidad. Yo no la reconozco y por eso es que yo me cansé de pedirle nulidad a los magistrados. Ninguno quiso jamás ni siquiera nombrar una prueba, ni una sola prueba quisieron nombrar de todo lo que yo denuncié, sino que ellos continuaron los trámites y empeoraron la situación mía y de mi hija, cosa que yo estoy en la calle como una rehén de la policía que no me deja trabajar, que todo el tiempo me tiene rodeada, fichada con montajes, ¿sí? Donde ellos siempre son las víctimas y tienen a mi hija desaparecida con un presunto abusador sexual si no lo mataron. Y tienen a todas las instituciones mintiendo sin ningún temor, porque como ellos dicen que son las autoridades competentes, entonces aquí las autoridades competentes las montan simplemente para invisibilizar delitos. Consecuencias jurídicas. 6. Persistir en una acción administrativa por vías de hecho, donde he pedido nulidad de cada acto al ser cometido bajo prevaricato y donde el comisario de Suba 1, señor Brian, omite mi solicitud en medidas cautelares del 24 de julio del 2025, que ya la voy a leer. ¿Sí? O sea, el entrampamiento más grande que le ha hecho la policía a una menor de edad, y el señor persiste en continuar con la trampa, conlleva una responsabilidad por prevaricato, omisión de protección interna y violación del derecho internacional. Este cubrimiento mantiene a mi hija en situación de desprotección extrema. 7. Denuncia específica contra el Centro Zonal Tunjuelito y Comisaría de Suba 1, 2, 3 y 4 por complicidad en desaparición forzada, práctica de violencia institucional y encubrimiento agravado. Exijo medidas de restricción y separación de toda intervención judicial. 9. Carta al presidente del Tribunal Superior de Bogotá. La carta se hará de forma pública al ser imposible erradicar nada desde el año 2019 en la Secretaría de Sala de Familia y desde el 2024 en la Sala Penal Laboral y Secretaría General, incluyendo el Tribunal Superior de Cundinamarca. Y 10. Me encuentro en estado de indefensión absoluta. La institucionalidad actúa coordinadamente con la Fiscalía y la Policía para retar
retardar, desviar, inhibir mis reclamos legítimos, dejando a mi hija atrapada en trámites de respuesta que solo benefician a los victimarios bajo una cadena de silencio y complicidad. Por lo que dejo constancia, no son hechos irregulares, sino un entramado de fraudes procesales sistemáticos para consumar la sustracción internacional de mi hija y con ella todos nuestros derechos fundamentales. Sigamos con lo que se radicó. Si ven el radicado, que ellos no radican. El que radicó fue la comisaría de Suba 2, pero vaya a ver cómo la cambió, porque yo fui a radicar porque decía Casa de Justicia, me hicieron subir y dijo que yo estaba pidiendo información. Yo no estaba pidiendo información de nada, yo simplemente llevé lo del 11 de julio, que lo radiqué y lo leí en el video 700 o 701, alguno de los dos, creo en el 701, y me lo borró YouTube. Señores, Comisaría de Familia 11, Suba 1, video 648, julio 24 del 2025, son 11 folios, los voy a leer rápido. Señor Brian Moreno, señor Secretaría Alejandro, el señor secretario Alejandro. Referencia: terminación de medida de protección 1178-24 RUG 1959-2024 contra mí como defensora de mi hija Saris Arquerazo 1027-15-2040. Video 528, está la visita Suba 1. Notifica Saris fraude 110010-205-0002024-01649-00 @proton.me. Firma Angie Niallo. Yo, Jenny Alexandra Lazo Muñoz, con cédula 669788184, madre de mi hija Sari, solicito terminación inmediata de la medida de protección 1178-24, informada hasta el 12 de junio del 2025 por la Defensoría Regional, que ayer fue denunciada, cuando desde la desaparición de mi hija el 15 de marzo del 2024 he reclamado su ubicación y pruebas de vida. El mantener a mi hija secuestrada como un rescate del ICBF no solo le viene vulnerando sus derechos fundamentales, sino un encubrimiento de delitos para llevar a cabo la extorsión estatal, donde omiten dar su ubicación. El folio 2, para afectar a mi hija y a mí con sufrimiento psicológico, social y mental, y así lograr los montajes sistemáticos falsos y psicópatas de la policía y fiscalía. Fundamento de derecho: con fundamento en el derecho internacional humanitario, DIH, los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3, 9 y 12, la jurisprudencia constitucional colombiana, C 1141 del 2000, T 503 del 2000, y el deber superior de protección de la unidad familiar y el interés superior del niño, artículo 18, ley 294 de 1996, modificado por el decreto 12 del 2000, permite pedir terminación cuando cesan circunstancias, decreto 4799 de 2011, artículo 12, y ley 1098 del 2006, que obliga al Estado a informar ubicación del familiar en 10 días. Pero este no es el caso, ya que jamás existió violencia intrafamiliar, sino una cacería estatal para torturar a mi hija, por lo que todo el expediente PA-ARD 1764017245 y el expediente del Juzgado 13 de Familia Bogotá 110013, 110013, 2024 0057500 carece de validez legal y debe ser anulado al estar sustentado en pruebas obtenidas mediante la custodia del Estado, que consiste en tortura física, sexual, farmacológica y psicológica, siendo mi hija menor de edad. Sari ha sido amenazada por la policía desde temprana edad y la policía no cesa en demostrar su incapacidad mental para ser autoridad, sino refleja una conducta sociópata, separándola de la mamá con base en anotaciones falsas, registros falsos de comisarías, EPS, personería, procuraduría y la construcción falsa del expediente de los juzgados de familia 22, 03 de ejecución, 30, 02 y 13 de Bogotá, todos de Familia Bogotá. Tutelas, denuncias falsas, un sin control de la rama judicial para ganar dinero a costa de mi hija Sari. Desde que la secuestran, previamente le habían informado que la iban a separar de su mamá para dejarla en coma o suicidarse. Desde el día 6 de marzo se denuncia tortura, siendo un fraude todo el año 2024 y 2025, por lo que se tramita una denuncia penal internacional. Apenas ingresan, la mandan a violar, la drogan, incomunican, la desaparecen en un centro de discapacitados mentales y construyen varios modelos de restablecimiento de derechos, por lo que hay que solicitar
por lo que hoy, al solicitar el habeas corpus número 2, abren 3 falsos. El patrón sistemático de tortura institucional que invalida la evaluación médica, psicológica o pericial vulnera el artículo 15 de la Convención contra la Tortura, ampliamente denunciado en tutela por tortura del 29 de abril del 2024 ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal de la otra tutela 137.451, la de abril 29, del doctor Diego Eugenio Corredor, que negó la libertad mi hija, hasta el folio 5, basándose en la tutela falsa de la señora Isabel Fajardo, una juez falsa del juzgado 01 penal de circuito especializado que la mandó a drogar. Estas tutelas son 11.0012, 21.0000, 2024, 00241-00, 11.0013, 10, 712, 024, 000, 3700, no veo bien. Doctor William Barrera Muñoz del Consejo de Estado, 11.0010-31-5000, 2024, 010-6100. Miren, desde que estábamos en el Hospital San Ignacio a la fecha, o sea, hasta diciembre 4, yo puse 7 tutelas. De esas 7 tutelas, abrieron 12. Sí, 12 tutelas. Y luego, este año, aparecen 10 más. Entonces, 10, 17 o 12 más. En total son unas 25 tutelas. Las 7 mías fueron cambiados, hechos, suplantados, le quitaron las pruebas, le borraron, las trastocaron, usaron documentos. ¿Quién hace esto? La policía. Todas las correspondencias de las altas cortes y de las instituciones, la policía las controla. Hasta la entrada de la ONU la controló. Pero todo esto bajo la mirada del señor Gustavo Petro. Ellos no mueven, ellos no dan puntadas sin dedal. Entonces aquí de que ellos son enemigos, eso es mentira. Tienen cuenteados. Que a su vez se basaron en falsos diagnósticos del Hospital San Ignacio. En virtud del derecho internacional, o al menos que tengan una guerra interna, que eso es como lo que, unos quieren acabar a los otros. Tienen 2 bandos dentro de la misma institución. Entonces está el bando de Petro y el otro bando. ¿Sí? Pero entonces no le generalicen el nombre porque están confundiendo y están engañando, y gravísimo. En virtud del derecho internacional y del principio de prueba ilícita, todas las pruebas, actuaciones derivadas de estos hechos deben ser excluidas y declaradas nulas y reparadas integralmente. Cualquier prueba es contaminada, producto de violencia estructural. Sentencias C591 del 2005, C336 del 2007, T578 del 2008 y T439 del 2021. Que la juez Jenny Ramírez Bejarano caprichosamente no quiso reconocer, aduciendo falsas amenazas de muerte para asegurar la extorsión de la Fiscalía en manos de la señora Cristina Real, el arma extorsiva dedicada a falsear la vida de mi hija Sari Sárquez, haciendo un expediente confidencial donde cada institución niega a darlo a conocer, ya que la única respuesta institucional es en estar en espera de mi desaparición. Labor rigurosa de la policía que, al parecer, al no poderla llevar a cabo en diciembre del 2024, mi desaparición, guardaron silencio estratégicamente hasta que cumpliera el 10 de mayo del 2025, mayoría de edad, para inhibirse, archivar, no tener competencia, no conocer la ubicación de mi hija, no dar respuesta por ser peticiones recurrentes, oscuras, temerarias y o irrespetuosas. Y como el montaje de Adriana Díaz no salió, entonces ahora hay otro montaje, y es que están sacando una gente a cuchillar. A mí ya me amenazaron cerca del aeropuerto unos cuchilleros. Luego vi la noticia de que en la terminal del transporte había un viejo acuchillando gente. Luego vi en TikTok otro señor que dijo que en Movistar, en un concierto, no sé si en Movistar, había una mujer acuchillando. Entonces, esto yo lo denuncio porque esto simplemente es una programación que tienen. Ellos así construyen las noticias falsas. Primero salen con gente acuchillando y luego, ay no,
le tocó a ella, no, la policía en cabeza de Gustavo Petro, que me llegue a tocar es la policía en cabeza de Gustavo Petro y fiscalía, policía judicial. Entonces, por eso yo estoy denunciando que el señor Brian Moreno, porque es que este documento que les estoy leyendo, este documento fue radicado antes de que yo hablara con el señor Brian Moreno, el comisario. Yo fui a la 1 de la tarde, ese señor secretario Alejandro dijo que no me podía recibir, que porque el comisario de la medida de protección llegaba a las 3:30 de la tarde. Yo me quedé esperándolo hasta a las 3:48, esta señorita me atendió. Yo le dije que yo necesitaba hablar con el comisario, pues porque yo pensé que el comisario era una persona neutral, ¿no? Como debería ser cualquier autoridad competente. Pero cuando yo hablé con el comisario, lo primero que dijo fue que había hablado con mi hija, que no me quería ver. Yo le dije, no señor, usted está encubriendo delitos. Entonces inmediatamente dijo que llamaran a la policía y que llamaran a Sanidad. Yo le dije, no me amenace. Entonces, obviamente, este señor Brian Moreno, que está ahí, el que está hablando, porque no sabemos si ese o no es, o sea, si es o el señor que hizo pasar como Brian Moreno, me amenazó porque tiene secuestrada a mi hija. Entonces, eso fue en julio 24. ¿Y cuando contestó este señor? Un mes después. Pero no contestó con base en este documento. Él contesta con base en los 2 folios que yo radiqué en mayo 19, donde yo estaba perdida de la medida de protección, porque no sabía, o sea, yo sabía que tenía una medida de protección, pero no sabía que era la comisaría de Suba. La comisaría de Suba, cuando yo fui no me quiso radicar, además no me dijo que estaba allí la medida de protección. El que me dijo que tenía una medida de protección fue en julio, la defensora, pero la defensora Milena García también los ayuda. Entonces, por eso yo a todos ustedes, señores funcionarios, todos ustedes yo los voy a denunciar, tanto en la CIDH como en la Corte Penal Internacional, porque si sacaron a mi hija del país, la sacaron siendo menor de edad ilegalmente. No les olviden, esto se llama secuestro. Entonces, ustedes, ¿cómo se llaman? Secuestradores, ¿cierto? Bueno. Entonces, conocí de la comisaría de Suba 1 y 4 el 8 de abril de 2025. Yo conocí de la comisaría, que existía esa comisaría, el 8 de abril del 2025. ¿Me escuchan? Que mandó un pantallazo de visita a mi cuenta de notificación, Sarifraude sin dar domicilio. Y desde ese momento les presenté peticiones por correo que ellos no daban. Ellos simplemente llegaba al correo y decía, se eliminó sin ser leído. Y tengo las pruebas. Y el 19 de mayo del 2025, es el folio 7, no quieren radicar. Y la fiscalía aprovecha y cambia el día de visita a 21 de mayo y se victimiza. Sufro de persecución, hostigamiento, me bloquean el celular 307-1334-38, 308-43-84-26, suplanta mi única cuenta de notificación Sarifraude 110010-205-0002024-016-49-00 usaron rectificó celulares 350-807-9088 @proton.me. Me imagino que esa cuenta fue usada por este comisario de familia, por este juzgado 13 y por todos, con las cuentas de Gmail, y por eso es que ustedes son secuestradores, porque ustedes garantizaron sacar a mi hija del país, y yo les dije, ninguno utiliza esa cuenta. Mi cuenta de rectifico fue cerrada en octubre del 2024, ¿sí? Montajes de escándalos y la policía me saca del único lugar protegido, que es el aeropuerto, y me deja en la calle. Si regreso, me recoge la unidad psiquiátrica. Amenaza desde diciembre del 2021. Entonces, el método terrorista impuesto por el ICBF en manos de la Fiscalía, quien administra la impartición de justicia bajo una nueva figura de ley, la ley Petro, ¿no? Se saltó el debido proceso, igualdad de ambas partes, y obligaron al Estado a garantizar la participación efectiva, este es el folio 8, de la madre biológica en el proceso, donde no acepté el restablecimiento de derechos como modalidad de extorsión. El expediente de la juez 110013, 110013, 2024, 0057 500, que nadie nombra a esta señora Jenny Ramírez Bejarano, no solo le cambian el radicado y la juez, sino que de entrada el 11 de septiembre del 2024 niegan la revocatoria
y le pretenden entregar el 19 de noviembre del 2024, por lo que me negué a continuar actuando bajo el ordenamiento jurídico penal y administrativo comunicado en octubre del 2024. ¿A quién? A la fiscal señora Luz Adriana Camargo, al ser señalada como amenaza por las autoridades, sin pruebas ni nada que lo sustente, dado que conozco la violación de mi hija por la señora Viviana Mora Verbel de la Procuraduría del 8 de agosto y el peritaje entregado el 27, pero con fecha de octubre 26, y al combinarle con las amenazas del video folio 9 y los 3 habeas corpus conocidos en los videos 643, 644, 645, fue borrado de YouTube @JennyErazo_real, por lo que lo subo a Odise @JennyErazo_real, 646 y 647, y demás videos de anexos. Puedo afirmar que hay 3 posibilidades. Primero, el habeas corpus 1 del juzgado 1 civil del circuito enviada a impugnación, que yo no conozco, al juez de Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que es el video 643, dice que mi hija está en custodia con la señora Diana Erazo. O sea, ese es el primer montaje. Yo tengo problemas mentales y para criminalizar su derecho a la defensa, dejando a mí al cuidado de una persona con problemas emocionales. No es un ejemplo para mi hija, goza de salud física y mental. Contradice porque la separaron, manda un fallo cortado. Sí, el fallo ni siquiera era un fallo, eran unas hojas ahí con unos cortes. Es un completo fraude. El radicado 110013 103012 025 00 333 00. Como este fue el primero, pues claramente este fue el habeas corpus real, pero la impugnación la impugnación no la hicieron allegar, ellos inventaron una, y lo primero que yo dije era que yo necesitaba oralidad. Como la policía la que suplanta, ellos simplemente cogieron esto para que yo no conociera las mentiras que ellos han puesto en estas